Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Conversando con la doctora Mariana Boncomte, doctora médico internista dedicada a la diabetes. Querida Mariana, ¿cómo estás tú? Hola Carolina, bien, todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, al contrario, agradecerte a ti primero que estás dedicada a este tema que a mí me parece fundamental, que es importantísimo, y para eso quiero que nos cuentes un poquito cómo ha sido tu trayectoria. La doctora Mariana es académica de la Universidad Católica, es diabetóloga, y quiero que nos cuentes por qué esta motivación y cómo llegaste a este tema. Súper, buena pregunta. Bueno, yo siempre me gustó mucho la medicina interna, así que ahí tenemos nosotras algo en común, ¿cierto? Por supuesto, un Sí, fonendoscopio para empezar. sí, un buen endoscopio. Em, o sea, fue un endoscopio. Y bueno, ahí estuve algunos años trabajando como internista en el hospital, viendo sobre todo pacientes hospitalizados. Y claro, ahí uno se da cuenta de que esto, primero que nada, la medicina interna quizás es un poco amplia, así que dan Claro. ganas como de entrar a algunas especialidades. Y dentro de la especialidad que yo elegí, que la hice en la Católica, la subespecialidad se llama nutrición y diabetes. Y como se Perfecto. podrán imaginar, basado en ese nombre, es una subespecialidad muy requerida en este momento en Chile, con muchas enfermedades que son súper, súper frecuentes, obesidad, diabetes, diabetes en el embarazo, etcétera. Entonces son enfermedades pucha, de alta prevalencia que se necesitan muchos especialistas y para mí en particular lo interesante en este momento es obviamente la atención de pacientes, etcétera, pero también es súper entretenido e interesante e importante como estar trabajando en la universidad, estar formando nuevos médicos que se dediquen a esta misma área, enseñar este tema a los alumnos de pregrado y difundir un poco el conocimiento. Eso también me motiva mucho. Eso es maravilloso y la verdad es que uno como país tiene que acomodarse a los tiempos y cuando tú ves que hay un problema, por ejemplo, para mí que era una gran motivación como broncopulmonar el tabaco, que siento que ya como que de alguna manera lo agarramos, empezamos a bajar la prevalencia del tabaquismo, hay otras patologías como la diabetes que siento que están en alza. Entre la primera encuesta nacional de salud del 2003 y la última, por favor, cuéntanos cómo es que llegamos a triplicar la frecuencia de diabetes. ¿Cómo de una micro de 50 personas, 6 son diabéticas y la mitad no sabe que es diabética? Sí, no, está muy, muy alta las tasas de diabetes y en realidad eso tiene que ver directamente con las tasas de obesidad que tenemos. Ya Chile es uno de los países con mayores tasas de obesidad a nivel mundial, a nivel latinoamericano, tenemos tasas muy, muy altas. Y también tenemos otros hábitos como muy asociados al desarrollo de diabetes, como por ejemplo, somos un país muy sedentario. ¿Ya? Claro. Entonces, esa combinación, la verdad es que ha sido súper difícil de manejar. Todavía, como tú mencionabas, los números van al alza. Y lo que yo creo que ahora tenemos que trabajar, bueno, obviamente por un lado, como te mencionaba, como difundir el conocimiento entre médicos, entre alumnos, etcétera, como entre gente de salud, pero obviamente se requiere mucho más, o sea, obviamente hay que trabajar en políticas públicas y un poco hacer lo que se ha ido logrando con la disminución del tabaquismo. Sí. Ojalá logremos en algún momento empezar a bajar los números y las tasas de obesidad, que es lo que nos está enfermando finalmente. Claro, ahí cuéntales a nuestros auditores, por favor, Mariana, en palabras bien sencillas, cuál es el vínculo entre obesidad y diabetes y que desde ya estamos conversando sobre el tema de la diabetes mellitus 2, que es la diabetes que no es debida a la insuficiencia pancreática de nacimiento, digamos, sino que es una enfermedad que se puede adquirir y cada vez a edades más precoces. Mira, la relación que existe entre obesidad y diabetes es bien directa porque la grasa que acumulamos hace que nuestra insulina no pueda funcionar bien, como que disminuye la acción de la insulina y la insulina es la hormona encargada de manejar la glucosa en sangre. Claro. Entonces, al no funcionar bien esta insulina, eso es lo que se conoce como resistencia a la insulina, empieza cada vez a subir y subir los valores de azúcar en sangre hasta que estos valores ya alcanzan un rango de diabetes.
Entonces, está súper claro el nexo entre exceso de peso y diabetes, y está súper claro que, por ejemplo, una persona que parte con diabetes y que tiene mucho exceso de peso, si logra bajar de peso y logra hacer un tratamiento efectivo para eso, tiene una alta probabilidad de mejorar mucho sus valores de azúcar en sangre, incluso hay personas que logran remitir la diabetes. Claro. Entonces, súper interesante. Cuando uno pregunta qué fue primero, la obesidad y la diabetes, en realidad a mí me sorprende, y en esto es súper en buena lo que voy a decir, me sorprende que los cirujanos hayan llegado en algún momento a contribuir a que se normalice el azúcar en la sangre de los pacientes, por ejemplo, que son sometidos a cirugía bariátrica. Sí. Que eso es muy importante porque el lograr a veces ese cambio radical en la proporción de la grasa corporal con la estatura, en fin, es algo determinante. Pero cuéntanos desde lo más simple, ¿cuál es la cifra de glicemia o de azúcar en la sangre con la que tú puedes hacer el diagnóstico o debes hacer el diagnóstico de diabetes? Mira, los valores de azúcar en sangre en ayuno se consideran alterados arriba de 100, ¿ya? Pero ya Perfecto. cuando están arriba de 126 y sobre todo cuando esto es repetido en el tiempo, no es una muestra aislada, uno ya debe considerar que la persona tiene diabetes. Existen igual en la actualidad otros exámenes que te permiten hacer el diagnóstico de diabetes, como la prueba de tolerancia a la glucosa, que es el examen que se hace en el fondo dándote un vaso de azúcar, esperando 2 horas, se vuelve a medir los valores de azúcar en sangre. Y también está la hemoglobina glicosilada, que es un examen que usamos para ver el promedio de glicemia de los últimos 3 meses. Entonces nos da mucha información, no es una foto que le sacamos al paciente, sino que es un video de los últimos 3 meses de qué es lo que ha estado ocurriendo. Y ese examen también nos permite hacer diagnóstico y después en la gente que ya tiene diabetes nos permite hacer seguimiento. Entiendo perfecto. ¿Y la diabetes está relacionada con algún grupo específico de personas? Me refiero, ¿es más prevalente en las mujeres, en los hombres, en la tercera edad o en las embarazadas? Mira, como hemos estado conversando, lejos del principal factor de riesgo hasta el momento identificado es el exceso de peso. También la gente que tiene familiares de primer grado con diabetes es la gente que más se tiene que cuidar porque esas personas tienen un riesgo genético mucho más alto, ¿ya? Claro. También a medida que pasan los años en el fondo, porque todos empezamos a producir con los años cada vez menos insulina, entonces es cada vez más probable que tengamos diabetes, que desarrollemos diabetes con la edad. De hecho, el número es bien impresionante, pero más o menos un cuarto de los adultos mayores en Chile tiene diabetes. Ese es el Uno de número. cada cuatro, claro. Uno de cada 4 adultos mayores en Chile tiene diabetes. Y la verdad es que no existe mucha diferencia entre hombres y mujeres. Es quizás un poquito más alto en mujeres, pero es muy, muy similar. Y en embarazadas se ve, sobre todo en mujeres que se embarazan con exceso de peso, lo mismo que conversamos antes, o que tienen factores de riesgo, o que se embarazan con más años, ¿cierto? Todas hemos Ah, claro. retrasado un poquito la maternidad, entonces se ve diabetes gestacional un poquito más frecuente porque hay embarazos a mayor edad. Claro, y aquí estamos en un severo problema porque finalmente, ¿quién es la persona que administra la alimentación en una familia? Es una mujer, ¿cierto? En edad fértil, entre 15 y 35 años, que es una población en donde es altamente probable hoy en Chile encontrar personas con sobrepeso, que a su vez generan también una dinámica de alimentación que a los niños en primero básico hoy los tienen también como niños obesos a esas etapas tan precoces. Entonces, cuando uno se empieza a preocupar ya en la edad adulta, fue como demasiado tarde, porque cuéntanos un poco esto de la memoria metabólica, de por qué la diabetes tiene que tratar de ser diagnosticada y qué nos pasa. Porque como no duele, no se hincha, no pica, no, como que no sabemos que tenemos diabetes hasta que han pasado incluso años. Sí, eso es bien traicionero porque ojalá, siempre decimos, como ojalá la diabetes generara dolor rápido porque podría avisarte que tienes esta enfermedad y que te tienes que cuidar y saldría todo quizás más sencillo, pero desafortunadamente es una enfermedad que por muchos años no va a dar ninguna molestia y lo que influye mucho en
¿cuáles van a ser los resultados de esta enfermedad? Son los valores de azúcar en sangre que tú tienes. Entonces, una persona que no se entera que tiene diabetes y que por lo tanto no se cuida, no toma medicamentos, no asiste a controles, probablemente va a pasar un periodo largo, años, con los valores de azúcar muy elevados en sangre, sin mayores molestias, hasta que puede ser que al octavo o décimo año en que ya tiene diabetes, recién aparece algún síntoma, le toman algún examen, se da cuenta que tiene diabetes y desafortunadamente puede ser que en ese momento ya tenga complicaciones. Y lo malo de esta enfermedad es que las complicaciones tienden a ser complicaciones severas que alteran la calidad de vida, que te generan reales problemas y que no son reversibles. Entonces, por ejemplo, el típico miedo que uno tiene de la diabetes, por ejemplo, asociarla a problemas oculares, eso es súper real. Uno puede tener pérdida de la agudeza visual producto de la diabetes, pero yo siempre le digo a la gente, si uno tiene un buen control metabólico, un buen control de su enfermedad, no permite que las glicemias se disparen, hace todos los cuidados necesarios, la probabilidad de tener esas complicaciones disminuye en forma súper significativa. Entonces ahí una clave muy importante es, si uno tiene un factor de riesgo conocido, buscar la enfermedad, hacerse un chequeo, ir en búsqueda activa de la enfermedad. De hecho, esto está en el Programa Nacional de Salud, o sea, está incluido un valor de azúcar en sangre para todas las personas mayores de 40 años, porque se sabe que esta es una enfermedad que al principio no duele, no molesta, no genera nada. Entonces puede Y ser muy ese, traicionero. claro, y existe ese acceso para las personas para que se puedan tomar una glicemia en digital o una glicemia venosa, ¿cierto? Para poder hacer Sí. el tamizaje, el screening de la enfermedad. Mira, a todas las embarazadas ese examen está de rutina y a todas las personas mayores de 40 años se incluye una glicemia y la que se recomienda es una glicemia en sangre. No, Perfecto. ojalá no capilar, sino que idealmente en sangre, Perfecto. más confiable. Ahora, tú mencionaste como parte y muy sustancial de las complicaciones es la pérdida, ¿cierto?, de la visión por la retinopatía diabética. Comentemos también cómo afecta al corazón y a los riñones la diabetes. Bueno, si una diabetes mal controlada, como estaba mencionando antes, puede producir múltiples complicaciones. Lo más clásico es hablar de problemas oculares, hablar de problemas a los riñones, ¿cierto? Entonces, ya en etapas muy, muy avanzadas, una persona puede perder totalmente su función renal y terminar en diálisis, por ejemplo. Puede haber problemas en la sensibilidad de los pies, en que desafortunadamente se dañan los nervios de los pies y ahí las personas son mucho más proclives a hacer heridas porque no sienten el dolor que normalmente nos protege y tienen mala cicatrización. Estas heridas se pueden complicar, infectar, eso es lo que conocemos como pie diabético. Claro. Y hay otras complicaciones súper importantes como la parte cardiológica, ¿cierto? Y sabemos que, igual que el tabaco, digamos, la diabetes aumenta Se mucho el riesgo suman. de infarto, exacto. De hecho, yo diría que se multiplican. Sí, Así claro. que aumenta el riesgo como de todos los eventos cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, etcétera. Ahora, insistir que todas estas complicaciones están muy ligadas al mal control de la enfermedad. Cuando uno logra un buen control y logra cuidarse y está con medicamentos que tolera bien y puede seguir en el tiempo con eso, la verdad es que los riesgos disminuyen mucho. Entonces, eso es lo que tenemos que enfocarnos en transmitir, creo yo, hoy a las personas que ya tienen diabetes. Entiendo, perfecto. Primero, entonces una sospecha diagnóstica sobre 40 años, hacerse una vez al año una glicemia, ¿cierto? En las embarazadas a todas tomarse el examen, que eso es como Ujú. por secretaría que se pide. Exactamente. Y, y hoy en Chile, repitamos cuál es la prevalencia de la diabetes y si hay alguna diferencia entre el mundo rural y el de la ciudad, si hay alguna diferencia entre los niveles socioeconómicos de las personas. Mira, la prevalencia global en adultos en este momento es del 12%, pero como te comentaba, a edades mayores esa prevalencia va aumentando y en adultos mayores llega hasta el 25% más o menos, o sea, aumenta muchísimo. Impresionante, claro. Muy similar entre hombres y mujeres, no hay muchas diferencias, en realidad no se han visto muchas diferencias entre el ámbito rural y el ámbito de ciudad. Sí
lo que se ha visto es que niveles educacionales más bajos tienden a tener prevalencias más altas, pero eso también está súper asociado al tema del exceso de peso, ¿ya? Claro, Y ahí hacer un paréntesis, porque en este momento lo que nos está ocurriendo mucho en Chile es algo que ya vivieron los países desarrollados hace 10 o 20 años, ¿cierto? En que estamos comiendo mucha comida ultraprocesada. Entonces, estos alimentos ultraprocesados tienen la gran desventaja de que, por un lado, son muy ricos en calorías. Está súper bien estudiado que entre, por sí. ejemplo, comerte no quiero decir una marca, pero No, un claro, una combo hamburguesa. de una hamburguesa con papas fritas, etcétera, y comer un plato de comida casero, la cantidad de calorías evidentemente es súper distinta, ¿cierto? Pero no solamente la cantidad de calorías que hacen que subamos de peso, sino que el tipo de nutriente es muy, muy distinto. Y estos nutrientes ultraprocesados, yo te diría que en los últimos 5 años cada vez hay más evidencia de cómo en sí mismos, independientes del peso, pero en sí mismos, generan diabetes, generan más riesgo de cáncer, más riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, quizás desde el punto de vista como salud pública, lo que nos tenemos que enfocar ahora es eso, Eh, como lograr disminuir el consumo de ultraprocesados, que es muy, muy alto en nuestro país. Retornar de alguna forma a una alimentación que sea menos comida rápida, más comida casera, Sí, claramente, más exactamente. verduras, legumbres. Y yo creo, y creo que tengo como una obsesión con que los chilenos que tomamos once, en ese pequeño espacio deberíamos ocuparlo en una ensalada o en una alimentación que fuera comida realmente, Mm. porque no te aporta más que hidratos de carbono, grasa, que es lo que le pones encima, y azúcar, probablemente. Entonces, en una comida te jugaste el exceso que vas como quedando con esa deuda que finalmente a 10 años que la gente egresa del colegio ya tiene 10 kilos más en promedio en este país. Así de tremendo y De acuerdo importante. contigo, Carolina. Y lo otro que quizás es importante destacar, que nosotros somos un país mediterráneo y siempre es difícil en nutrición como tener buena como evidencia científica y tener claridad de qué alimentos son los más sanos, pero lo que sí se sabe y que es súper categórico es que el patrón de alimentación mediterráneo es lejos el más saludable y previene la diabetes, por ejemplo. Entonces, esto de comer muchas verduras, de aumentar las porciones de legumbres, favorecer como los granos menos procesados, como puros alimentos que tenemos disponibles en Chile y de comidas que son súper clásicas chilenas, no sé, por la carbonada, la cazuela, el charquicán, los porotos, todos estos alimentos que son de nuestra cocina clásica y alimentos que tenemos disponibles, digamos, fácilmente en nuestro país, forman parte de estos patrones alimentarios más sanos. Claro, y Entonces, no necesariamente deberíamos enfatizar eso. claro, no necesariamente con proteína de origen animal, podría ser también con proteína de soya o de origen vegetal y le disminuimos también la carga de grasa al organismo. Mira que estamos súper entretenidas con la doctora Mariana Bonconte, diabetóloga de la red de salud Christus, UC Christus, así lo dije bien, Mariana, Sí, lo y dijiste. académica de la Pontificia Universidad Católica y que además está organizando un tremendo congreso de diabetes que vamos a conversar de inmediato al regreso de esta pausa comercial. Vamos y volvemos de inmediato. Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.